El cielo sobre Maplery parecía más pesado de lo habitual esa tarde, como si contuviera nieve o quizás contuviera algo completamente diferente. Conduje lentamente por la calle de mi padre con ambas manos apretadas en el volante, la calefacción haciendo todo lo posible por combatir el frío que se filtraba por todos los ángulos. En el asiento del copiloto estaba el crumble de manzana caliente que había horneado con la vieja receta de mi madre. Había sido su plato de Navidad, el que hacía cada año hasta el invierno en que enfermó. Quiero preguntarte algo antes de continuar. ¿Qué estás haciendo ahora mismo mientras escuchas esta historia para mí? En el momento exacto en que todo sucedió, yo estaba sentada en mi coche con la calefacción apenas calentando mis dedos, sosteniendo el postre que mi madre solía hacer en cada festividad y diciéndome a mí misma que este año sería diferente. Aparqué frente a la casa de mi padre y me quedé allí un momento, observando las luces parpadear a través de las ventanas escarchadas. Cada decoración era perfecta. Cintas perfectas, guirnaldas perfectas, ángulos perfectos. Parecía caro, como a Lily siempre le gustaba que se vieran las cosas. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor, me ajusté el abrigo y me dije que llegar temprano podría empezar la noche con buen pie. Quizás papá apreciaría que me hubiera esforzado. Quizás me abrazaría. Quizás por una vez se sentiría como solían sentirse las fiestas antes de que todo se complicara. El viento me mordía la cara mientras subía por el camino de entrada. Sostuve el plato caliente cerca de mi pecho y sentí el calor deslizarse en mis guantes. Mi aliento era una nube pálida que se elevaba frente a mí cuando llegué al porche. La corona que colgaba en la puerta parecía sacada de un catálogo. Perfectamente simétrica, perfectamente montada. Nada que ver con las que mamá y yo hacíamos juntas en la mesa del comedor cuando yo era pequeña. Presioné el timbre. La campanilla resonó por toda la casa. Oí pasos, algunas voces, una carcajada, el tintineo de un vaso contra otro. Me quedé allí con una pequeña y esperanzada sonrisa que ni siquiera me di cuenta de que llevaba. Entonces la voz de mi padre atravesó la puerta, lo suficientemente fuerte como para golpearme como una bofetada. «Ver. Lily no te quiere aquí. Hoy solo gente importante». Por un segundo, sinceramente pensé que lo había oído mal. Mis dedos se apretaron alrededor del plato. Mi corazón dio una patada, fuerte, contra mis costillas. Esperé a que la puerta se abriera. Esperé alguna explicación. Esperé cualquier cosa. Pero en su lugar, oí la voz de Emma flotando desde adentro, un sonido ligero y divertido, seguido por Jonathan riendo como si algo de esto fuera gracioso. Sus pasos se acercaron, luego se alejaron de nuevo, como si pasaran por delante de la puerta sin siquiera importarles que yo estaba de pie al otro lado. El frío me caló hasta los huesos. Lo sentí en mi pecho más que en mi piel. Las palabras «hoy solo gente importante» quedaron suspendidas en el aire como si estuvieran hechas de hielo. No volví a tocar el timbre. No llamé a la puerta. Simplemente me di la vuelta y regresé a mi coche, mis botas golpeando el camino con demasiada fuerza. Me picaban los ojos, pero el frío secó las lágrimas antes de que pudieran caer. Para cuando abrí la puerta del coche, mis manos temblaban demasiado como para sostener el postre con firmeza. Me senté allí en el asiento del conductor, mirando su casa, resplandeciente con luces cálidas, llena de voces que de repente se sentían como extraños. Mi propio padre me había echado de la Navidad. Por Lily, por Emma, por Jonathan, por personas que lo conocían desde hacía unos pocos años, mientras que yo lo había conocido toda mi vida. Conduje a casa con la radio apagada, incapaz de soportar una sola canción alegre. El sabor de la humillación se aferraba a la parte posterior de mi garganta. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual cuando entré. Dejé el postre en la encimera y no lo toqué. Mis manos todavía temblaban. Mi mente seguía reproduciendo el momento en que mi padre gritó a través de la puerta, «Vete. Solo gente importante». Entré en la sala de estar y me dejé caer en la alfombra frente a la foto enmarcada de mi madre. Su sonrisa en esa foto siempre había sido una especie de consuelo para mí, algo cálido e inquebrantable. Esta noche, me dolía mirarla. Me dolía imaginar lo que diría si hubiera estado allí. Presioné mis dedos contra la parte inferior del marco y susurré en el silencioso apartamento, ¿qué hice mal? Debo haberlo dicho una y otra vez sin darme cuenta. La pregunta se repetía en mí como un latido que no podía controlar.
Todavía llevaba el abrigo puesto. Mi bufanda todavía estaba alrededor de mi cuello. Sentía que si me movía aunque fuera 1 centímetro, todo dentro de mí se derramaría. Me senté allí durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que la calefacción zumbara a través de otro ciclo, el tiempo suficiente para que los vecinos del otro lado del patio apagaran sus luces una por una. Y en el silencio, un pequeño pensamiento se deslizó. Me pregunté qué hacían otras personas cuando momentos como este los encontraban. Rupturas, traiciones, familias que los dejaban de lado. Me pregunté si estaban de pie junto al fregadero o doblando la ropa o conduciendo a casa desde el trabajo, sin esperar que todo su mundo cambiara. No sé qué estás haciendo ahora mismo mientras escuchas mi historia. Pero en ese momento exacto, estaba sentada en el suelo de mi sala de estar, todavía con mi abrigo, mirando la foto de mi madre e intentando respirar más allá de la sensación de que algo en mi vida se había astillado sin posibilidad de reparación. Y si te quedas conmigo a lo largo de esta historia, verás cómo esa noche fue solo el principio. Lo que sucedió después fue mucho peor antes de que la verdad finalmente saliera a la superficie. Me senté allí susurrando la misma pregunta a la foto frente a mí. ¿Qué hice mal? Pero la verdad ya se movía hacia mí, cambiando de forma en la oscuridad, preparándose para mostrarse de una manera que nunca podría haber predicho. A la mañana siguiente, la luz que se filtraba por mis persianas se sentía demasiado brillante. Me había quedado dormida en el suelo de la sala de estar con el abrigo todavía puesto y la mejilla presionada contra la alfombra. Cuando finalmente me incorporé, todo dentro de mí se sentía rígido y hueco, como si mi pecho hubiera sido vaciado por la noche anterior. Me senté allí mirando la foto de mi madre durante un largo momento, dejando que el silencio se impregnara. Entonces mi teléfono empezó a sonar en la encimera de la cocina. El sonido cortó el silencio como un borde afilado. Me levanté lentamente, me acerqué y miré la pantalla. «Papá». Se me apretó el estómago. Una parte de mí pensó que quizás llamaba para disculparse o al menos para explicar lo que había sucedido la noche anterior. Quizás se arrepentía de haberme gritado. Quizás planeaba decir que había estado abrumado o confundido o cualquier cosa que se pareciera a preocuparse por lo que había hecho. Contesté. Antes de que pudiera siquiera decir hola, empezó a hablar. Sonaba enérgico, casi alegre, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Me dijo que necesitaba la llave de la cabaña. Dijo que Jonathan creía que a la cabaña le vendría bien una renovación importante para aumentar su valor. Dijo que querían prepararla para la boda de Emma para que todo el evento pudiera sentirse especial y elegante. Después de eso, explicó que podrían ponerla en Airbnb para generar dinero extra para la familia. Durante unos segundos, simplemente me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja, aturdida hasta la inmovilidad. La cabaña. Esa cabaña. La cabaña de mi abuela. La cabaña de mi madre. Mi cabaña. Siguió hablando. Su tono era impaciente ahora, como si estuviera repasando una larga lista de tareas pendientes, y yo estuviera retrasando el siguiente paso. Lily había mencionado que la cabaña sería mucho más útil si toda la familia pudiera acceder a ella. Creía que la cabaña debería considerarse propiedad familiar, algo que todos pudieran disfrutar. Dijo que necesitaban la llave esa mañana para que Jonathan y Emma pudieran subir y ver la distribución. Dijo todo eso como si no me hubiera gritado la noche anterior, como si no me hubiera alejado de la puerta de su casa humillada, como si no hubiera elegido a la gente de Lily por encima de mí sin apenas dudarlo. No hubo disculpa. Ni una sola palabra sobre la Nochebuena. Ni un atisbo de arrepentimiento. Lo único que le importaba era la cabaña. Me quedé allí agarrando el borde de la encimera de la cocina. Mi pecho se apretó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No tristeza, no miedo, algo más agudo, más silencioso, algo que se sentía como el principio de la comprensión. Le pregunté a qué cabaña se refería, aunque sabía la respuesta. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Sonaba molesto de que siquiera preguntara. Dijo la cabaña en Cedar Hollow, la que mamá había amado tanto, la que él asumía que yo entregaría para los preparativos de la boda. Repitió que era más práctico para la familia usar la cabaña que dejarla vacía bajo mi exclusivo control. Las palabras me golpearon en cámara lenta. Propiedad familiar. Práctico. Vacía. Control exclusivo.
Las dijo como si fueran hechos escritos en piedra. Las dijo como si mi abuela no le hubiera entregado esa cabaña a mi madre en un momento de amor, como si mi madre no la hubiera puesto en mis manos cuando supo que no estaría para guiarme hacia la edad adulta, como si cada recuerdo construido en esa cabaña no me perteneciera. Siguió hablando, y yo solo oía una palabra repitiéndose en mi cabeza. Cabaña, no Clare, no Navidad, no lo siento, no mi hija. Cabaña. Finalmente murmuré que lo había oído. Dije que lo pensaría y le devolvería la llamada. Él se opuso. Dijo que no había nada que pensar. Necesitaba la llave esta mañana. Tenían planes. Dijo que Emma estaba emocionada con la idea de una boda junto al lago. Dijo que Jonathan quería inspeccionar la fontanería y la electricidad para empezar a trazar la renovación. Renovación. Se me revolvió el estómago. Imaginé la cabaña destrozada. Imaginé las estanterías de madera hechas a mano que mi abuela construyó ella misma arrancadas por algo moderno. Imaginé las viejas colchas que mi madre guardaba dobladas en el baúl de cedro siendo desechadas por ropa de cama nueva que Lily eligiera de un catálogo. Imaginé que repintaban las paredes, reemplazaban las tablas del suelo, añadían encimeras pulidas y accesorios de moda hasta que no quedara ni rastro de mi familia. Me sentí mal. Siguió hablando. Su tono cambió cuando se dio cuenta de que no estaba aceptando lo suficientemente rápido. Dijo que debía dejar de ser difícil. Dijo que la boda de Emma merecía ser perfecta. Dijo que los ingresos de Airbnb podrían ayudar a todos si dejaba de ser sentimental con el lugar. ¿Sentimental? La palabra se me atascó en la garganta como una piedra. Siguió, superponiendo esas palabras una y otra vez. Propiedad familiar, renovación, Airbnb, boda perfecta, práctico, útil, sentimental, difícil, cabaña, cabaña, cabaña. Me quedé allí con el teléfono en la oreja, mis ojos secos pero ardientes. La luz del sol desde la ventana caía sobre el crumble de manzana que aún estaba intacto en la encimera, el mismo postre que él había rechazado sin siquiera saber que lo había llevado a su puerta. Mis manos congeladas, el corazón abierto, lista para celebrar con él. No lo mencionó. Nunca lo haría. Cuando se detuvo para tomar aliento, finalmente dije que necesitaba devolverle la llamada. Empezó a protestar de nuevo. Lo interrumpí. Mi voz salió plana y firme de una manera que me sorprendió. Dije que volvería a llamar. Luego colgué antes de que pudiera discutir. El silencio que siguió se sintió enorme, como si el espacio entre mi padre y yo se hubiera estirado tanto que no estaba segura de que pudiera existir un puente de nuevo. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban de nuevo, pero de manera diferente esta vez. Regresé a la sala de estar. La luz del sol de la mañana golpeaba la foto de mi madre en la pared. Su sonrisa parecía suave, como si entendiera algo que yo aún no había aceptado del todo. Recordé la cabaña como ella la usaba. Tardes cálidas, mañanas tranquilas, el olor a pinos después de la lluvia. Recordé los veranos que pasamos leyendo en el porche, los inviernos cuando nos sentábamos cerca de la chimenea con mantas sobre las piernas, las noches cuando el viento hacía temblar las ventanas y ella me sostenía la mano hasta que me dormía. Recordé el día que me dijo que la cabaña sería mía. Lo dijo suavemente, como si supiera lo que significaba para mí. Dijo que algún día entendería por qué quería que permaneciera a mi nombre. Me dijo que necesitaba algo que siempre me perteneciera, sin importar cómo fuera la vida más adelante. Ahora, estoy empezando a entender. Ahora duele de una manera que no había esperado. Paseé por el apartamento un rato, mi mente girando entre los recuerdos y la llamada de mi padre. La forma en que me habló se sentía ensayada, como si ya hubiera decidido que diría que sí, como si alguien más lo hubiera convencido de que la cabaña no me pertenecía realmente a mí, sino a él, a Emma, a Lily, a Jonathan. Podía oír la voz de Lily en sus palabras, tranquila, pulida, razonable en la superficie. La forma en que hablaba de la justicia, la forma en que enmarcaba cada conversación como si estuviera ofreciendo un regalo en lugar de quitar algo. Podía imaginar las conversaciones que tenían a puerta cerrada, las pequeñas sugerencias, la lógica que no era lógica en absoluto, la forma en que podría haberse inclinado y dicho algo como, es un desperdicio dejar que Clare se aferre a ella sola. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono. Algo en ello no encajaba.
Algo había cambiado en mi padre mucho antes de la Nochebuena, y ahora las piezas comenzaban a encajar. Me senté de nuevo en el suelo frente a la foto de mamá. Le conté lo que pasó aunque sabía que no podía responder. Le conté que papá me había gritado. Le conté que fingió que no había pasado nada. Le conté que quería la cabaña. Luego hice la pregunta que había estado debajo de todos los demás pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino interés en un lugar que apenas visitaba? ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta suposición de que se la entregaría? Aún no tenía la respuesta. Pero sabía una cosa con certeza. No tenía nada que ver con el amor o la familia. Tenía que ver con el control y quizás con algo más oscuro, algo que aún no había descubierto. Me quedé allí mucho tiempo. La luz del sol se movió por la alfombra. La calefacción se encendía y apagaba. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe y alguien llamó a un vecino. La vida continuaba a mi alrededor, pero por dentro, todo se sentía suspendido. Finalmente, me levanté y me limpié las manos en los vaqueros. Fui al fregadero y dejé correr agua sobre el plato del postre. El agua calentó mis dedos lentamente. Lavé el plato hasta que mis manos dejaron de temblar. Cuando lo sequé y lo volví a poner en el estante, algo dentro de mí se calmó. No paz, no claridad, algo pequeño y firme, como el comienzo de la resolución. Volví a la mesa de la cocina, cogí mi teléfono, miré la pantalla durante un largo momento y susurré para mí misma sin siquiera pensarlo, esto no es solo sobre una cabaña. Luego respiré hondo y lo llamé de vuelta. Contestó al segundo timbre. Clare. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado paseando. Entonces, ¿la llave? Tragué saliva. Esto no será un sí rápido, dije. Necesito mirar algunas cosas primero. ¿Qué cosas? Ya sonaba irritado. Estás pensando demasiado en esto. Es una cabaña, no un caso judicial. Jonathan está listo para subir hoy. Emma está haciendo planes. Tú eres la única que nos está retrasando. Las palabras "nos está retrasando" me golpearon fuerte. Mis dedos se curvaron más apretados alrededor del teléfono. Papá, dije lentamente. Ese lugar no es solo un activo que puedes mover en una hoja de cálculo. Está ligado a mamá, a la abuela, a mí. No voy a entregar nada hasta que me asegure de entender exactamente cuál es mi posición. Estás siendo dramática, espetó. Lily piensa. Lo interrumpí antes de poder contenerme. No me importa lo que Lily piense ahora mismo. La línea se quedó muy silenciosa. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado. Clare. Respiré, estabilizándome. No estoy diciendo que no, dije, y las palabras sabían extrañas porque una gran parte de mí ya quería decir exactamente eso. Estoy diciendo que te llamaré después de haber comprobado algunas cosas. Eso es todo. Exhaló bruscamente, frustrado. Bien, pero no te demores. No tenemos todo el tiempo del mundo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí en la cocina con el teléfono todavía pegado a la oreja, sintiendo el eco de su impaciencia suspendido en el aire. Durante un largo momento, miré la pantalla en blanco. Luego, me metí el teléfono en el bolsillo y caminé hacia el pequeño escritorio empotrado en la esquina de mi sala de estar. El cajón inferior se atascaba un poco, como siempre, y la familiar resistencia en realidad me calmó. Lo abrí y saqué la carpeta verde descolorida donde guardaba todos los papeles importantes sobre los que mi madre me había insistido. Siempre decía, guarda tus documentos donde puedas encontrarlos en tu peor día. Nunca imaginé que mi peor día se vería así. Llevé la carpeta a la mesa del comedor y extendí su contenido, los sobres legales, las fotocopias con sellos en relieve, las notas manuscritas, mi vida en forma de papel. Comencé con la fecha en que todo se rompió, el año en que mi madre murió, 2018. Tenía 24 años. Todavía podía ver la habitación del hospital, la forma en que la luz del atardecer se inclinaba a través de las persianas, la forma en que mi padre estaba de pie junto a la ventana con los hombros encorvados como si de repente hubiera envejecido 10 años en una semana. Después del funeral, mientras yo todavía me movía por los días como un fantasma, me había presionado para que me reuniera con su abogado en la ciudad.
Tienes que saber lo que ella quería, había dicho en ese entonces, su voz más suave de lo que era ahora. No quería que estuvieras confundida. Me había sentado en una silla rígida en una pequeña oficina con diplomas en la pared mientras el abogado explicaba el testamento de mi madre. No había mucho. Algunos ahorros, su coche, joyas con más valor emocional que financiero. Pero cuando llegó a la cabaña, su voz cambió ligeramente. Tu madre fue muy clara sobre esto, había dicho. Escribió que la cabaña debía ir a ti específicamente, no como parte de un patrimonio compartido, como tu propiedad separada. A los 24 años, mi cerebro todavía estaba nublado por el dolor. Asentí, sin comprender del todo el peso de lo que eso significaba. Solo había pensado que era tierno que quisiera que yo tuviera nuestro lugar especial. No había pensado en absoluto en un nuevo matrimonio o en herencias o en que alguien más tuviera una opinión. 2 años después, a principios de 2020, me senté en la misma oficina firmando los papeles que lo hacían oficial. Para entonces, tenía 26 años. Recuerdo que mi mano se acalambró un poco por todas las firmas, mi padre sentado a mi lado con un suéter gris, observando en silencio. Tu madre estaría orgullosa de ti, había dicho después mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Lo manejaste como una profesional. El título de la cabaña había sido transferido completamente a mi nombre. Sin mención de él. Sin cláusulas adicionales. Solo mi nombre en esa línea. Ese mismo año, en algún momento de ese verano, conoció a Lily en una barbacoa de la iglesia, y en pocos meses, eran inseparables. Para finales de ese año, él tenía 61 años y se había vuelto a casar, viviendo en una casa decorada con buen gusto al otro lado de la ciudad que no parecía contener ningún rastro de mi madre. Miré las fechas en los documentos frente a mí. 2018, 2020. La línea de tiempo era clara de una manera que nunca me había molestado en notar antes. Mi madre murió. La cabaña pasó a mí. Solo después de eso la vida de mi padre se movió en una nueva dirección. La cabaña nunca había pasado por sus manos, ni una sola vez. Si un abogado trazara una línea de propiedad, iría de mi abuela a mi madre y a mí. Mi padre no aparecía en ninguna parte de esa línea. Lily ciertamente no. Tampoco Emma ni su prometido. Era una verdad tan simple, pero de alguna manera casi había dejado que otras personas me convencieran de lo contrario. Me recliné en mi silla y miré al techo, dejando que la realidad se asentara. Cada palabra que papá me había lanzado esa mañana sobre propiedad familiar sonaba diferente ahora. Toda esta presión no estaba respaldada por hechos. Estaba respaldada por suposiciones y derechos adquiridos. Y no era solo suya. Comencé a repasar escenas más pequeñas en mi mente, pequeños comentarios casuales del último año que se me habían pasado por alto en ese momento. Estaba esa parrillada a finales del verano cuando fui a la casa de papá y Lily. La parrilla había estado humeando en el patio trasero. Lily había dispuesto platos y servilletas a juego como si estuviéramos organizando una sesión de fotos para una revista. Emma había llegado tarde, entrando con su bolso de diseñador y hablando sin parar sobre su anillo de compromiso y su tablero de bodas en alguna aplicación. En un momento estábamos todos en la terraza y ella se había vuelto hacia mí con esa sonrisa brillante y ligeramente afilada que usaba cuando pensaba que estaba siendo ingeniosa. Sabes, Clare, es un poco loco que te quedes con toda esa cabaña para ti sola, había dicho, riendo como si fuera una broma. Es un lugar tan grande para una persona. Piensa en todas las cosas hermosas que podríamos hacer con ella si fuera realmente un espacio familiar. Recuerdo sentirme un poco herida, pero lo había tragado. Le dije que no me la quedaba para mí sola. Simplemente me gustaba que fuera tranquila. Ahí era donde mamá y yo habíamos pasado nuestro tiempo, que no quería convertir cada rincón de mi vida en un proyecto de grupo. Ella se había encogido de hombros, sus ojos pasando de mí como si no estuviera realmente escuchando lo que decía. Estás demasiado apegada al pasado, había replicado ligeramente. La vida sigue. Luego Jonathan se había unido, pretendiendo ofrecer consejos amistosos. Había sacado su teléfono y comenzado a enumerar las tarifas por noche que había visto para cabañas cerca de Cedar Hollow. Te lo estás perdiendo, Clare, había dicho, sacudiendo la cabeza con incredulidad fingida. Podrías estar ganando muy buen dinero los fines de semana. Trabajo en bienes raíces.
Sé de lo que hablo. Podría ayudarte a montarlo. Sin problema. Podríamos encargarnos de las reservas, de todo lo que parece complicado. Todo lo que tendrías que hacer es entregar la llave. En ese momento, me había reído un poco y dicho, gracias, pero no gracias. Le había dicho que quería que la cabaña siguiera siendo un lugar que se sintiera como en casa, no una puerta giratoria de extraños. Él había sonreído apretadamente y cambiado de tema, pero recordé algo parpadeando en su rostro, un cálculo rápido. Luego estaban los comentarios más pequeños de Lily en una llamada telefónica en otoño. Había sacado el tema de la cabaña casi casualmente mientras discutíamos los acompañamientos de Acción de Gracias. A tu padre le preocupa que estés allí sola, había dicho con esa voz suave suya. A largo plazo, podría ser mejor si consideráramos hacer de la cabaña una propiedad familiar más oficial. De esa manera, todo estaría claro para el futuro. No tendrías que soportar la responsabilidad sola. En ese momento estaba en medio de un plazo de trabajo y solo escuchaba a medias. Había murmurado algo no comprometedor, dicho que podríamos hablar de ello en otro momento. Luego el tema cambió y nunca le pregunté qué quería decir realmente con claro. Ahora, sentada en mi mesa con los documentos frente a mí, esos pequeños momentos se alineaban como piezas de un rompecabezas que habían estado esparcidas a lo largo de meses. Emma me llamó egoísta bajo un velo de dulzura. Jonathan impulsó la idea de Airbnb como un vendedor. Lily habló de responsabilidad, claridad y seguridad. Todo ello rodeando el mismo objetivo. Mi teléfono vibró donde yacía junto a la carpeta. Un mensaje de texto de papá apareció en la pantalla. Solo 3 palabras. Ten la llave. Lo miré. La falta de un signo de interrogación decía más que las palabras mismas. No era una pregunta. Era una expectativa. Algo frío y limpio se deslizó en su lugar dentro de mí. Entonces, quizás por primera vez en mi vida, vi a mi padre no solo como mi progenitor, sino como un hombre que tomaba decisiones influenciadas por su nueva esposa, decisiones que no merecían automáticamente mi obediencia silenciosa. Pensé en lo común que era este tipo de cosas, aunque la gente no hablara mucho de ello. Amigos viendo cómo su herencia cambiaba después de un nuevo matrimonio. Parientes mayores siendo empujados a firmar papeles que apenas entendían. Hijos siendo marginados mientras nuevos cónyuges y sus hijos adultos se mudaban al centro de las decisiones financieras. Nada de eso tenía que ser dramático en la superficie para ser peligroso por debajo. Quizás ser excluida de la Navidad no había sido solo por un estado de ánimo o conveniencia. Quizás había sido una forma de mostrarle a Lily y a Emma que estaba completamente de su lado, una forma de demostrar que las elegiría a ellas por encima de mí, incluso en una noche destinada a la familia. Y una vez que había cruzado esa línea, cuanto más fácil era forzar el siguiente límite, pedir la llave de la cabaña como si fuera su derecho. Miré la letra de mi madre en una de las notas fotocopiadas. El abogado me había dado una pequeña línea que ella había añadido sobre querer que yo tuviera estabilidad sin importar lo que pasara con la vida de mi padre. Ella no había conocido nombres o rostros futuros. Solo había conocido la naturaleza humana. Junté los papeles en una pila ordenada y los deslicé de nuevo en la carpeta. Aún no tenía todas las piezas del cuadro. No sabía exactamente qué había dicho Lily a puerta cerrada o qué estaban tramando Jonathan y Emma cuando miraban los presupuestos de la boda y los listados de Airbnb, pero sabía lo suficiente. Sabía que lo que me estaba pasando no era raro. Sabía que si me quedaba callada, la historia continuaría de la manera en que la habían escrito en sus mentes. Y sabía una cosa más tan seguramente como sabía mi propio nombre. Ser expulsada de ese porche en Nochebuena podría no haber sido un arrebato emocional. Podría haber sido el movimiento inicial de algo mucho más grande. Ese pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra mientras despejaba la mesa y volvía a guardar la carpeta en el cajón. Caminé por mi apartamento un rato sin ver realmente nada. Platos en el fregadero, una manta sin doblar en el sofá, una planta en la esquina que necesitaba riego. Cosas ordinarias, pero ninguna de ellas se sentía real. Cada vez que pasaba por el pasillo, mis ojos se desviaban hacia mi dormitorio, hacia el viejo baúl de cedro al pie de mi cama. Hacía mucho tiempo que no abría ese baúl. No desde los primeros meses después de la muerte de mamá, cuando todo lo que tocaba de ella se sentía demasiado crudo. Durante un tiempo, lo había mantenido cerrado a propósito,
como si dejarlo cerrado mantuviera mi dolor bien guardado. Ahora, algo en él me atraía. Entré en el dormitorio y me paré al pie de la cama, mirando la madera lisa. Mi abuela le había dado este baúl a mi madre cuando era joven. Mamá solía decir que contenía su vida en capas. Vestido de novia, ropa de bebé, cartas, pequeños trozos de historia que nunca llegaron a los álbumes de fotos. Me arrodillé y pasé la mano por la tapa. El olor a cedro se elevó en cuanto la levanté, ese aroma cálido y profundo de madera vieja que nunca desaparece del todo. Dentro estaban las cosas que había guardado después de que vaciamos la casa de mamá, una colcha doblada que ella había cosido cuando yo era adolescente, algunas de sus bufandas, un joyero con un broche roto, una pila de tarjetas de cumpleaños y festividades, y cerca del fondo, debajo de un suéter gastado que todavía se parecía a ella, había un sobre con mi nombre. Mi corazón dio un pequeño salto doloroso. Reconocí su letra al instante. Casi había olvidado esta carta, pero tan pronto como la vi, recordé el día en que me la dio. Fue el año antes de morir, 2017. Ya estaba enferma, moviéndose más lentamente, el pelo más fino bajo su gorro de punto favorito. Habíamos estado sentadas en la mesa de su cocina cuando deslizó el sobre hacia mí. Me había dicho, no tienes que leerla ahora. Solo guárdala en un lugar seguro para más tarde. No había querido pensar en más tarde. A los 23 años, más tarde significaba un mundo donde ella no estaba, y había tenido demasiado miedo de abrir algo que reconociera eso. Así que la guardé, primero en un cajón en mi antiguo apartamento, luego en este baúl cuando me mudé, siempre diciéndome que la leería cuando me sintiera lo suficientemente fuerte. Aparentemente, ese día era hoy. Me senté en el borde de la cama y sostuve el sobre por un momento, sintiendo la ligera aspereza del papel bajo mis dedos. Mi nombre está escrito allí con su escritura en bucle, clare, en tinta azul que solo se había desvanecido un poco. Se me hizo un nudo en la garganta. Deslicé un dedo bajo la solapa y la abrí. Las primeras líneas eran simples. Escribió sobre el tiempo, sobre los tratamientos, sobre sentirse cansada. Se disculpó por no estar siempre alegre, incluso cuando lo intentaba. Leer esas palabras me hizo picar los ojos porque incluso cuando había estado sufriendo, todavía se preocupaba por cómo su estado de ánimo me afectaba. A medida que avanzaba por la página, su tono cambió. Se volvió más deliberado, más como si me estuviera guiando a través de algo importante. Escribió que no sabía cómo sería el futuro después de que ella se fuera. No sabía si papá se volvería a casar. No sabía si aparecería una mujer llamada Lily o si habría hijastros o nuevas familias o algo de eso. Dijo que no tenía una bola de cristal y no quería pretender que la tenía. Pero sabía una cosa. Sabía que cuando la gente muere y hay dinero o propiedades de por medio, las cosas pueden volverse extrañas. Lo había visto en sus propios parientes, dijo. Primos que dejaron de hablarse por un trozo de tierra. Un hermano que se sintió engañado cuando sus padres cambiaron un testamento. La gente buena se vuelve fría cuando empieza a creer que tiene derecho a algo. Escribió que amaba a mi padre, que había sido un buen esposo para ella, que no escribía por sospecha o enojo. Dijo que nunca lo acusaría de malas intenciones que no hubiera mostrado. Esa parte me dolió en el pecho porque podía oír su imparcialidad incluso en una carta escrita desde una cama de enferma. Luego añadió que el amor no anula la necesidad de ser práctico. Me recordó que la cabaña provenía de su madre. Mi abuela se la había dado con la esperanza de que siempre fuera un lugar seguro para las mujeres de nuestra familia, un lugar donde pudiéramos respirar si la vida se volvía demasiado agobiante, un lugar que no dependiera de las decisiones de nadie más. Escribió que quería honrar eso. Quería que yo tuviera algo propio, no algo que compartiera por defecto con una futura pareja o con la posible nueva esposa de mi padre, un lugar sobre el que yo pudiera decidir en mis propios términos. Así que le había pedido al abogado que estructurara las cosas de esa manera. La cabaña para mí a mi nombre, no como parte de un fondo que podría dividirse más tarde dependiendo de quién estuviera en la vida de papá. Escribió que no estaba tratando de excluirlo. Él todavía tendría su trabajo, sus ahorros, su jubilación. Pero la cabaña, dijo, sentía que era suya para darla, y quería dármela a mí limpiamente, sin ataduras. Sentí lágrimas deslizarse por mi cara mientras leía. En un párrafo, reconoció directamente que mi padre podría algún día encontrar compañía de nuevo.
dijo que realmente esperaba que no estuviera solo para siempre. Era un hombre sociable, me recordó. Ser viudo podía ser su propia clase de crueldad. Si se volvía a casar, esperaba que su nueva pareja fuera amable conmigo. Esperaba que me trataran de manera justa y cariñosa. Luego añadió una línea que me hizo tener que dejar de leer por un minuto. Pero por si acaso, escribió, por si acaso la amabilidad no dura o las circunstancias cambian de maneras que no puedo predecir, quiero que tengas algo sólido bajo tus pies, algo que no pueda ser discutido en una mesa durante las fiestas. Puse el papel en mi regazo y cerré los ojos por un momento. La imagen de la puerta principal de mi padre apareció en mi mente. La corona, la luz cálida de las ventanas. Su voz diciéndome que me fuera porque solo se permitía gente importante esa noche. Lo vi ahora a través de la lente de sus palabras. No pueda ser discutido en una mesa durante las fiestas. Ella no había conocido los detalles, pero había previsto la posibilidad. No de esta escena exacta, no de Lily y Emma y Jonathan específicamente, sino de la presión, de alguien decidiendo que lo que era mío debía estar sujeto a negociación. Me sequé la cara y seguí leyendo. En la parte final de la carta, dirigió su atención directamente a mí. Dijo que siempre había tenido un corazón blando, que intentaba ver lo mejor en las personas, que tenía una debilidad por dar demasiadas oportunidades. Dijo que esas eran buenas cualidades en muchos aspectos, pero que también podían hacerme daño si no tenía cuidado con el dinero y la propiedad. Escribió que, en lo que respecta a la cabaña, quería que practicara ser firme. Me recordó que decir no a la petición de alguien no era lo mismo que rechazarlo como persona, que negarme a entregar las llaves de un lugar que ella había sacrificado para preservar para mí no era cruel, aunque lo llamaran egoísta. Me dijo que si alguna vez me sentía presionada, debía imaginarla de pie a mi lado, negando con la cabeza en silencio. Había una línea cerca del final que se me quedó grabada como si hubiera sido escrita con fuego. Un día, puede que estés en una habitación donde personas que amas estén hablando de esta cabaña como un recurso que todos deberían compartir. Cuando llegue ese día, quiero que recuerdes que esto fue mío, luego tuyo por mi elección, no por su permiso. Terminó la carta con algunas líneas más suaves, pequeños recuerdos, un recordatorio de que me amaba más que cualquier discusión sobre propiedades. La firmó con un corazón tembloroso bajo su nombre, como si su mano hubiera estado cansada. Me senté en la cama, sosteniendo las páginas, el aroma a cedro tejiéndose a mi alrededor. Sentí como si ella estuviera en la habitación, no como un fantasma, no de una manera espeluznante, sino como una presencia firme. La misma mujer que se sentaba conmigo en esa mesa de la cabaña, que me pintaba las uñas mientras el viento rugía afuera. La misma mujer que me enseñó a equilibrar una chequera y a leer un contrato de alquiler. Práctica y cariñosa a partes iguales. No había ni un indicio en ninguna de sus palabras de que papá hubiera sido infiel o cruel mientras ella vivía. Ninguna acusación oculta, ninguna amargura, solo precaución, solo cuidado. Solo una mujer que había visto suficiente de la vida para saber que las circunstancias cambian y que una hija necesita algo con lo que pueda contar. Por unos minutos, me permití pensar en la versión de los hechos que Lily podría contar si alguna vez viera esta carta. Probablemente diría que la estaba malinterpretando, que la preocupación de mamá por el futuro no significaba que la cabaña debiera permanecer solo a mi nombre para siempre. Que las familias evolucionan, que era egoísta dejar que una carta de hace años dictara las decisiones actuales. Quizás en otra vida lo habría creído. Pero ahora sé demasiado. Tenía las fechas. Tenía los documentos legales. Tenía las palabras de Mary resonando en mi memoria sobre Lily, Emma y Jonathan haciendo preguntas en el camino de la cabaña. Y ahora tengo esto. La propia letra de mamá confirma que el acuerdo no fue un accidente ni un descuido. Fue intencional. Fue su manera de seguir cuidándome años después de saber que se habría ido. Doblé la carta con cuidado y la deslicé de nuevo en el sobre, pero no la guardé todavía. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo, sintiendo su ligero peso. Unas pocas hojas de papel, pero más pesadas que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho por teléfono. En ese momento, algo dentro de mí cambió de nuevo. Hasta entonces, una parte de mí todavía se preguntaba si estaba exagerando, si quizás estaba viendo malicia donde solo había torpeza, si estaba haciendo un problema demasiado grande de una Navidad horrible y una mala llamada telefónica. La voz de mi madre en esas páginas me dijo que no. Ella había visto este tipo de historia antes.
Había construido un escudo para mí sin saber exactamente de qué me protegería. Había confiado en que lo usaría cuando llegara el momento. Miré la carta, luego el baúl de cedro cerrado, y luego de vuelta hacia la puerta que daba a mi cocina, donde mi teléfono esperaba sobre la mesa. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no me sentí como una niña asustada atrapada entre su padre y su nueva familia. Me sentí como una mujer sosteniendo la prueba de que su vida no tenía que ser reescrita por los planes de otra persona. Mamá había visto más allá en el futuro de lo que nunca le había dado crédito. Y ahora era mi turno de decidir qué hacer con la advertencia que había dejado atrás. Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo después de volver a doblar la carta de mamá en su sobre. La luz de la tarde había cambiado para cuando finalmente me levanté, mis piernas rígidas por estar sentada tanto tiempo. Coloqué el sobre suavemente en mi mesita de noche como si fuera algo vivo, algo que necesitaba ser manejado con cuidado. Luego salí a la sala de estar y me senté en el sofá, mirando a la nada. Había planeado llamar a papá de inmediato, armada con la verdad. Pero un instinto dentro de mí susurró, espera, no te muevas todavía. Hay más que no ves. Todavía estaba sentada allí en ese extraño silencio suspendido cuando sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba. Mary Collins, la antigua vecina de mi abuela en Cedar Hollow. Era el tipo de mujer que nunca se perdía un detalle en su pequeño tramo de carretera de montaña. Mi corazón dio una patada, luego se estabilizó. Contesté. Clare, cariño, dijo con su voz enérgica y directa. Espero que no sea un mal momento. Dudé, luego dije, sinceramente, ya ha sido una mañana difícil. ¿Qué pasa? Exhaló, y casi pude imaginarla ajustándose el teléfono contra el hombro, probablemente sentada en la mesa de su cocina con una taza de té. Tengo algo que creo que deberías saber, dijo. Algo sobre esa cabaña tuya. La palabra cabaña envió una línea fría por mi espalda. Me senté más recta. Emma estuvo aquí la semana pasada, dijo Mary. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el peso de sus palabras se asentara. ¿Vino? Quería saber cuánto tiempo había sido dueño tu padre del lugar, quería saber si alguna vez mencionó poner su nombre en alguno de los papeles. Le dije, tu abuela se lo dejó a tu madre y tu madre te lo dejó a ti. No pareció muy contenta con esa respuesta. Cerré los ojos. Mary continuó. Luego, 2 días después, ese prometido suyo, ¿cómo se llama? Jonathan. Pasó preguntando si sabía si algún documento había necesitado alguna vez una actualización. Dijo que estaba ayudando a tu familia a poner las cosas en orden para la boda y quería comprobar si la cabaña debía ser transferida a un activo conjunto o algo así. Soltó una risa seca. Le dije que eso no era asunto mío y ciertamente tampoco suyo. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. El latido de mi corazón se hizo más fuerte en mis oídos. Continuó, y una cosa más. Lily pasó el mes pasado. Dijo que era solo curiosidad de vecina, pero estaba preguntando sobre el valor de la cabaña, preguntó si alguna vez había sido parte de la propiedad matrimonial de tus padres o si era separada. Le dije lo que sabía, que tu madre era protectora en cuanto a mantenerla en su línea. Pero la forma en que Lily hizo esas preguntas, no me pareció bien. Se sintió demasiado intencionada. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. No sorprendida, no asombrada, simplemente quieta, como si hubiera estado esperando la confirmación sin saberlo. Mary debió sentir el silencio que se extendía de mi parte. Clare, dijo suavemente, no quiero armar un lío, pero he vivido en estas montañas mucho tiempo. He visto a familias discutir hasta llegar a rincones amargos por tierras, cabañas, líneas de propiedad. Lo que te digo es que hicieron preguntas que solo tienen sentido si alguien planea sacarte de la propiedad. Tragué saliva. Sentía la garganta apretada. Eso lo deja más claro, logré decir. Tal como han ido las cosas, creo que tienes razón. Ahora, no tengo nada que ver con tus asuntos personales, dijo. Pero escúchame. Esas personas están rodeando esa cabaña como si fuera carne fresca. No dejes que te digan lo que te pertenece. Le di las gracias. Insistió en que llamara si necesitaba algo y colgó. Me senté en el silencio de mi apartamento después de la llamada, mi teléfono todavía en la mano,
mi mente girando mientras las piezas finales encajaban en su lugar. Todo se alineaba demasiado limpiamente para ignorarlo. Primero, Emma tratando de establecer una cronología de la propiedad, tratando de encontrar un resquicio legal, tratando de ver si podía argumentar que mi padre tenía una participación en la cabaña. Luego, Jonathan fingiendo ayudar con la planificación de la boda, pero en realidad buscando grietas legales, actuando como si los trámites de transferencia fueran una solución rápida, actuando como si forzarme a cooperar fuera normal. Luego Lily preguntando sobre el valor, sobre la clasificación de los bienes matrimoniales, sobre si la cabaña alguna vez había sido incluida en algún tipo de propiedad compartida. Individualmente, cada pregunta podría haber pasado por curiosidad. Juntas, formaban una línea recta dirigida a un objetivo, hacer de la cabaña un activo familiar, y luego hacer lo suyo. Si podían convencer a mi padre de que ya le pertenecía, aunque fuera emocionalmente, entonces todo lo demás encajaría. Emma obtendría el lugar de sus sueños para la boda sin pagar un céntimo. Jonathan obtendría un proyecto de renovación donde él controlaría el dinero. Lo convertirían en un Airbnb donde ellos manejarían las reservas y se quedarían con el alquiler. Imaginé la cabaña de nuevo. Imaginé que arrancaban los viejos armarios. Imaginé la bañera con patas siendo reemplazada por algo moderno. Imaginé a Emma posando en el porche para las fotos de la boda, hablando de lo afortunada que era de que su familia tuviera una propiedad tan hermosa. Imaginé a Jonathan calculando los márgenes de beneficio en la cocina de mi abuela. Esto no es solo sobre una cabaña. Las palabras se repitieron de nuevo en mi mente. Esto es sobre ellos decidiendo que yo era prescindible. Mi exilio de la Nochebuena no había sido un accidente. Había sido estratégico. Si podían excluirme emocionalmente, sería más fácil excluirme financieramente. Me levanté y caminé hacia la ventana, presionando mi mano contra el cristal. Afuera, una joven pareja paseaba a su perro. Parecían normales, tranquilos, como si su fin de semana comenzara como deberían comenzar los fines de semana. No podía recordar la última vez que el mío se había sentido normal. Detrás de mí, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de papá de nuevo. Necesito esa llave. Las palabras me golpearon de manera diferente esta vez. Antes se habían sentido como presión. Ahora se sentían como una amenaza. Esto no era mi padre siendo desconsiderado. Esto era un plan coordinado, un apretón lento. Me alejé de la ventana y volví a la mesa, cogiendo de nuevo la carta de mamá. No la leí, pero la sostuve en ambas manos como una brújula. El cuadro está completo ahora. Emma quería la cabaña como lugar para su boda. Jonathan quería el dinero de la renovación y los ingresos de Airbnb. Lily quería el valor a largo plazo incluido en su matrimonio. Mi padre quería paz con su nueva familia lo suficiente como para fingir que yo era el obstáculo. Y si les daba la llave aunque fuera una vez, el impulso cambiaría. Empezarían a actuar como si fuera suya. Presionarían. Insistirían. Señalarían compromisos. Intentarían avergonzarme por resistirme. Hablarían de justicia mientras me apartaban silenciosamente. El plan había sido elaborado en susurros y medias frases, probado en parrilladas, introducido en conversaciones festivas, envalentonado la noche en que me excluyeron de la Navidad. Lo entiendo ahora, todo. Mi corazón se apretó una vez, como el último cerrojo encajando en su lugar. Estaba harta de que me empujaran. Estaba harta de ser educada. Estaba harta de fingir que no sabía el juego que estaban jugando. Cogí mi teléfono. No para darle una respuesta a papá. Todavía no. Necesitaba un paso más. Necesitaba reunir cada prueba, cada documento, cada palabra, cada detalle que mostrara exactamente cómo la cabaña había llegado a mí y por qué no era de ellos para reclamarla. Luego los confrontaría, no uno por uno, todos a la vez. Por primera vez desde la Nochebuena, mi respiración se sintió estable. Cada pieza del rompecabezas finalmente había encajado. Y ahora que veía el cuadro completo, no había ninguna posibilidad de que consiguieran la llave. No había ninguna posibilidad de que consiguieran la llave. Una vez que esa verdad se asentó dentro de mí, algo se calmó en mi pecho. No entumecida, no asustada, simplemente firme, como si una puerta se hubiera cerrado y asegurado desde mi lado. Los 2 días siguientes,
Papá llamó sin parar. Las llamadas llegaban en oleadas, como si estuviera rodeando la misma demanda desde diferentes ángulos. Al principio, las dejé ir al buzón de voz, escuchando cómo su irritación se agudizaba. Dijo que necesitábamos avanzar. Dijo que esperaba que hubiera entrado en razón. Dijo que esto era sobre la familia. Al tercer día, había presión bajo cada palabra, el tono de un hombre que había prometido algo a otros y ahora necesitaba que yo cumpliera. Esa tarde, mientras enjuagaba una taza en el fregadero, mi teléfono volvió a vibrar. Casi lo ignoro, pero la vibración continuó. Cuando finalmente contesté, papá no perdió ni un segundo. Dijo que Jonathan estaba ocupado con la planificación de la boda, que Emma estaba estresada, que necesitaban claridad. Preguntó por qué insistía en hacer todo difícil. Su voz llevaba el peso de la expectativa, no del amor. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo, ni sobre la Navidad, ni sobre la noche en que me gritó, ni sobre los días transcurridos desde entonces. Escuché sin interrumpir, mi mano descansando en la encimera. Cuando hizo una pausa para respirar, respondí con calma. Le dije que Lily, Emma y Jonathan no tenían ningún derecho a tocar la cabaña. El silencio de su lado duró medio segundo antes de que soltara una risa corta e incrédula. Dijo que sonaba infantil. Me recordó que era mi padre y que yo tenía responsabilidades. Dijo que la cabaña era propiedad familiar y que necesitaba dejar de ser egoísta. La versión antigua de mí se habría doblegado ante esas palabras. Me habría disculpado, llorado y luchado por hacerle menos decepcionado. Pero la mujer que estaba en mi cocina no era la chica que él recordaba. Su ira se deslizó sobre mí como el viento golpeando un muro de piedra. Los documentos de mi madre estaban en ese muro. Los deseos de la abuela eran ese muro. La advertencia de Mary era ese muro, y la verdad que había descubierto sobre su plan era más fuerte que la culpa. Siguió, alzando la voz, diciendo que la cabaña había sido parte de nuestra vida familiar durante décadas. Dijo que estaba actuando como una acaparadora. Dijo, ninguna hija suya respondería de esta manera. Le dejé vaciar cada acusación hasta que su voz se agotó. Entonces respiré, firme y controlada, y pronuncié las 5 palabras que se habían estado formando en mi mente durante días. Papá, no tienes ningún derecho. La línea se quedó en un silencio sepulcral. Dijo mi nombre una vez, suave y forzado, como si esperara que me retractara. Pero la verdad ya se había asentado demasiado profundo dentro de mí. Lo repetí más despacio. Papá, no tienes ningún derecho. Casi pude sentirlo retroceder a través del teléfono. Intentó recomponerse, tropezando con argumentos en los que se había apoyado durante años. Dijo que era mi padre. Dijo que también tenía recuerdos en la cabaña. Dijo, mamá nunca habría querido esto. Dejé que cada frase se rompiera contra mí antes de responder. Le dije que la cabaña había pasado de la abuela Rose a mamá y a mí. Le dije que su nombre nunca había estado en la escritura. Le recordé que el abogado lo había dicho delante de él en 2020. Le repasé la cronología. Mamá murió en 2018. La cabaña fue titulada a mi nombre a principios de 2020. Se volvió a casar con Lily más tarde ese mismo año. La cabaña había sido mía mucho antes de que Lily apareciera. Le recordé que eso significaba que la cabaña nunca había sido propiedad matrimonial en ninguna de sus relaciones, que cuando se puso el anillo de bodas con Lily, la cabaña no era parte de ninguna unión o voto. Intentó interrumpir, pero seguí hablando, mi voz tan firme como pude. Le dije que lo que sea que Lily le hubiera susurrado no era ley, que la boda de Emma no creaba propiedad, que las opiniones inmobiliarias de Jonathan no borraban los límites legales, que sus esperanzas y planes no reescribían mágicamente un testamento escrito por 2 generaciones de mujeres. Cambió de táctica. Dijo, las familias se basan en la generosidad, no en el papeleo. ¿Qué estaba olvidando lo que mamá habría querido? ¿Qué estaba dejando que el dolor me convirtiera en alguien frío? La mención de mi madre dolió, pero también lo aclaró todo. Si estábamos hablando de los deseos de mamá, los tenía por escrito. Sin suposiciones, sin conjeturas, sus palabras, sus decisiones. Su intención es que la cabaña siga siendo mía. Le dije que usar su nombre para presionarme no era justo y no iba a funcionar. Intentó de nuevo, buscando otra cosa.
Dijo que los ingresos de Airbnb podrían ayudarle en la vejez. Dijo que había trabajado duro toda su vida y merecía algo de consuelo. Dijo que se había sacrificado por mí y que ahora era el momento de que yo me sacrificara por la familia. La carta de la culpa de nuevo, familiar, predecible, ya no efectiva. Le dije con suavidad pero con firmeza que su consuelo no dependía de quitarme algo, que él tenía su propia casa, sus propios ahorros, que lo que quería era conveniencia, no necesidad, y que no podía pintar mis límites como crueldad. Le expuse los 4 puntos tan claramente como cualquier abogado podría haberlo hecho. 1. La cabaña es una herencia directa por parte de mi madre. Me pertenece solo a mí. 2. Nunca te perteneció legalmente. Ni durante tu matrimonio, ni después, nunca. 3. Cuando te volviste a casar con Lily, la cabaña era propiedad separada. Nada de tu nuevo matrimonio la afectó. 4. Lily y su hija y su futuro yerno no tienen absolutamente ningún derecho legal, moral, emocional o práctico sobre ella. Sus deseos no son derechos. Respiró pesadamente al otro lado de la línea, como si cada punto le golpeara físicamente. Luego preguntó si realmente pretendía dañar nuestra relación por una propiedad. Esa fue la peor parte, que preguntara como si el daño no se hubiera hecho ya con el portazo de la Nochebuena en mi cara. Le dije que la relación se había dañado cuando eligió la comodidad de otra persona por encima de mi dignidad, cuando me excluyó en una noche de invierno y fingió que no era nada, cuando llamó solo para exigir, nunca para preguntar, cuando creyó que los deseos de Lily valían más que mi historia, mis recuerdos, mi herencia. No dijo nada. Pude sentirlo buscando otro ángulo, quizás imaginando a Emma molesta, quizás a Lily acurrucada contra él, susurrando lo injusta que era yo, quizás a Jonathan insistiendo en que la cabaña era un desperdicio en mí, quizás la vergüenza de haberles dicho que podía entregar algo que nunca le perteneció. Pero nada de eso le dio nuevas palabras. Su voz era más pequeña cuando finalmente habló. Dijo que Lily podría no perdonarme. Dijo que Emma podría desinvitarme de la boda. Dijo que debía pensar en las consecuencias. Le dije suavemente que las consecuencias ya habían llegado en Nochebuena cuando me dijo que me fuera, que lo había sobrevivido entonces y lo sobreviviría de nuevo. No hubo gritos al final. Ningún discurso final dramático. Solo el sonido quebradizo de un hombre quedándose sin historias que contarse a sí mismo. Dijo que tenía que irse y colgó. El silencio en mi cocina era más pesado que antes. El dolor vino primero, instalándose en mis costillas. Dolor por el padre que pensé que tenía. Dolor por los años en que creí que me veía. Dolor por las cosas que no podía arreglar. Pero debajo del dolor, algo más fuerte surgió. Resolución. Certeza. El tenue calor de mantenerme erguida por primera vez en mi vida. Sabía que Lily, Emma y Jonathan no aceptarían esto en silencio. Sabía que su plan había sido construido cuidadosamente y que lucharían por salvarlo. Sabía que la próxima tormenta se acercaba, pero por primera vez, no tenía miedo. Cogí la carta de mamá de la encimera, la sostuve contra mi pecho y respiré. El siguiente movimiento era mío. La cabaña estaba silenciosa cuando llegué temprano esa mañana. La nieve todavía se aferraba a las ramas de los pinos, haciéndolas pesar como hombros cansados. El aire tenía ese frío agudo que hacía que cada sonido pareciera más fuerte. Me paré en el porche con la carpeta en mis manos y me permití respirar una vez antes de entrar. Los había invitado a todos a las 10. No sabía si realmente vendrían, pero cuando la grava crujió bajo el primer juego de neumáticos, sentí que algo firme se asentaba en mi pecho. La camioneta de mi padre fue la primera en llegar. Lily estaba en el asiento del copiloto, sus labios apretados en una delgada línea rosa. El coche de Emma llegó un momento después, su viejo sedán plateado lleno de revistas de bodas en el asiento trasero. Jonathan salió detrás de ella, ajustándose el abrigo como si llegara a una presentación de negocios. Por un momento, todos se quedaron afuera, mirándome con 3 expresiones diferentes. Mi padre parecía tenso, ya a la defensiva. Lily parecía cautelosa, como si estuviera entrando en una inspección que podría no pasar. Emma parecía molesta, como siempre cuando algo no salía inmediatamente a su manera. Jonathan parecía confiado, demasiado confiado, el tipo de hombre que piensa que el encanto puede resolverlo todo. Abrí la puerta y me hice a un lado.
Deberíamos hablar adentro, dije. Estará más cálido. Nadie discutió. Entraron uno por uno, trayendo el aire frío con ellos. Cuando la puerta se cerró, caminé hacia la mesa del comedor, la misma mesa donde mamá y yo solíamos jugar a las cartas durante las tormentas de invierno. Dejé la carpeta y la abrí lentamente. Cada movimiento se sintió pesado, deliberado. Mi padre me observaba de cerca, sus ojos entrecerrándose con confusión. Y algo más, quizás miedo, quizás culpa, quizás ambos. Vayamos al grano, dijo Emma, cruzando los brazos. Todos tenemos cosas que hacer hoy. La forma en que lo dijo me erizó la piel, pero mantuve mi voz uniforme. Lo haremos. Solo quiero que todo quede claro. Jonathan dejó escapar un suave suspiro como si estuviera siendo paciente con una niña. Está bien, Clare. Exponlo para nosotros. ¿De qué se trata todo esto? Saqué el primer documento, una fotocopia del testamento de mi abuela. La firma es tenue, los bordes gastados. Este es el testamento de mi abuela, dije. Le dejó la cabaña a mi madre. Solo a mi madre, no a mi padre, no a la familia en general. A mi madre. Lo coloqué sobre la mesa. A continuación, saqué el testamento de mi madre, el documento que había estado en mi archivador durante años, sin tocar, porque leerlo dolía demasiado. Esto es de mamá, dije. Me dejó la cabaña a mí, solo a mí. Lo coloqué junto al primer documento. Luego, añadí los papeles de transferencia de título de 2020, que solo listan mi nombre. Esto muestra que la cabaña fue puesta completamente a mi nombre antes de que papá se volviera a casar con Lily. Los hombros de mi padre se hundieron ligeramente. Lily lo miró, luego desvió la mirada rápidamente. No había terminado. Metí la mano en la carpeta una vez más y saqué mi teléfono. Me desplacé hasta el archivo de audio que Mary me había permitido grabar durante nuestra llamada. Le había pedido permiso, y ella había aceptado sin dudar, diciendo que la gente necesitaba tener cuidado cuando otros intentaban torcer la verdad. Puse el teléfono sobre la mesa y le di al play. La voz de Mary llenó la cabaña, firme y objetiva. Dijo que Emma había pasado preguntando cuánto tiempo había sido dueño de la cabaña mi padre. Dijo que Jonathan quería saber qué papeleo se necesitaría para pasar la cabaña a propiedad conjunta. Dijo que Lily había visitado el mes anterior, preguntando si la cabaña había sido alguna vez propiedad matrimonial y cuánto podría valer. Sus reacciones fueron inmediatas. La cara de Jonathan se puso blanca primero. La confianza se le escapó en segundos. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron hacia Emma, luego hacia Lily, luego hacia mi padre. Emma se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo de madera. Su voz temblaba de ira y pánico. ¿Por qué le dijiste eso?, le gritó a Lily. ¿Por qué nos metiste en este lío? Nos dijiste que sería fácil. Dijiste que ella nunca usa la cabaña. Dijiste que de todos modos debería haber sido propiedad familiar. Lily retrocedió como si Emma la hubiera abofeteado. Sacudió la cabeza rápidamente. Nunca dije eso. Solo hice preguntas. Solo necesitaba información. No me eches la culpa a mí. Jonathan la miró bruscamente. ¿Entonces, sí preguntaste? Nos dijiste que básicamente era propiedad de papá. Tú eres la que nos empujó a investigar los documentos. Los ojos de mi padre se dirigieron hacia Lily tan rápidamente que fue casi doloroso de ver. Su voz era baja, casi un susurro. Lily, ¿qué les dijiste exactamente? Sus manos temblaron ligeramente mientras se metía el pelo detrás de la oreja. Intentó sonreír, el tipo de sonrisa que alguien pone cuando espera que la verdad se suavice si finge lo suficiente. Mark, dijo suavemente. Solo hice algunas preguntas. Quería entender la situación. Nunca quise que las cosas se complicaran. Él la miró fijamente. Su rostro mostraba algo que nunca había visto antes. No estaba enojado. Todavía no. Se estaba dando cuenta de algo. Lily, dijo de nuevo, más despacio esta vez. ¿Qué me dijiste a mí? Ella desvió la mirada. Esa fue su respuesta.
Cada centímetro de él se tensó, sus hombros, su mandíbula, incluso la forma en que se paró como si el suelo bajo él se hubiera movido. Emma se dejó caer de nuevo en su silla con un golpe sordo. Jonathan se quedó rígido a su lado, mirando al suelo como si estuviera haciendo cálculos mentales, y cada número seguía saliendo mal. Me senté en silencio viéndolo desmoronarse. Todos se volvieron unos contra otros en el momento en que la verdad salió a la luz. Todos esos pequeños susurros y conversaciones paralelas y suposiciones seguras marchitándose frente al papeleo. Mi padre finalmente se volvió hacia mí. Parecía más viejo de lo que cualquier número podría medir. Su voz tenía una grieta que nunca había oído. Clare. ¿Realmente vino hasta aquí a preguntar por el valor de la cabaña? Asentí. ¿Y Emma y Jonathan? Asentí de nuevo. Él cerró los ojos y vi que algo dentro de él se rompía un poco. No ruidosamente, pero real. El tipo de ruptura que llega cuando finalmente ves la verdad de las personas que amabas, en las que confiabas. Miró a Lily de nuevo. Su voz era más delgada ahora. ¿Me mentiste? Ella sacudió la cabeza rápidamente. Demasiado rápidamente. Mark, nunca mentí. Solo hice preguntas. Nunca dije que nos perteneciera. Solo pensé que debería discutirse. Discusión, dijo en voz baja, no fue lo que pasó en Navidad. Lily se congeló. Él lo sabía. Finalmente lo vio. La humillación en la puerta, los gritos, la forma en que había elegido su lado tan rápidamente, la forma en que la Navidad se había convertido en un muro entre nosotros porque alguien más le había estado susurrando al oído. Lily abrió la boca para defenderse, pero no salieron palabras. Miró de él a Emma a Jonathan y de vuelta, su expresión resquebrajándose en los bordes. No dije nada. No lo necesitaba. Cada pieza que había estado oculta ahora estaba a la vista en la mesa entre nosotros. Los testamentos, el título, la grabación, la verdad. Las manos de mi padre se cerraron en puños a sus costados. No estaba enojado conmigo. Estaba enojado por lo que había permitido, por la forma en que había reorganizado sus lealtades sin darse cuenta del costo. Respiró hondo una vez, luego abrió los ojos. Estaban húmedos y rojos, pero firmes. Creo, dijo en voz baja, que ustedes tres necesitan explicarse. La habitación se quedó muy quieta, excepto por el viento que rozaba las ventanas. Por primera vez en meses, quizás en años, vi a mi padre no como el hombre que me apartó, sino como el hombre obligado a ver las consecuencias de hacerlo. Y Lily no tenía ni una sola respuesta que dar. El silencio en la cabaña se sentía pesado, como si el propio aire se hubiera espesado. Afuera, el viento rozaba las ventanas con largos y lentos soplos. Adentro, cada par de ojos parecía buscar a alguien más a quien culpar. Jonathan fue el primero en moverse. Enderezó los hombros, se alisó la corbata con un gesto rápido y agitado, y luego volvió a mirar los documentos sobre la mesa. Los testamentos, el título, mi teléfono con la voz de Mary todavía resonando silenciosamente en el fondo antes de que detuviera la grabación. Así que eso es todo, dijo más para sí mismo que para nadie. La cabaña es realmente de ella. Emma giró la cabeza hacia él. Todavía parecía aturdida, su cara manchada por las lágrimas que intentaba no derramar. Por supuesto que es de ella, espetó. Sabías que había una posibilidad de eso. Prometiste que lo resolverías. Jonathan fijó su mirada en ella, y por primera vez, vi algo duro y frío en sus ojos que no tenía nada que ver conmigo. No quedaba encanto, ni falsa paciencia. Resolverlo, repitió lentamente. Emma, no soy un mago. No puedo fabricar propiedad donde no la hay. Todo lo que planeamos dependía de este lugar. La boda, las fotos, los ingresos por alquiler, todo. Hizo un gesto con la mano hacia las ventanas, hacia el lago, los altos árboles, el porche que mi abuela había teñido ella misma. Sin esta cabaña, dijo, los números no cuadran. Emma lo miró como si no entendiera el idioma que hablaba. Números, dijo. Estás hablando de números ahora mismo. Él no se inmutó. ¿Qué pensabas que era esto?, preguntó. El amor no paga por locales, lunas de miel y deudas de tarjetas de crédito. Hablamos de esto.
Se suponía que la cabaña era nuestro punto de partida. Nosotros poníamos el trabajo, tu padre obtenía uso familiar, y el resto del tiempo era una fuente de ingresos. Se me revolvió el estómago. Escuchar la forma en que lo planteaba tan bruscamente sin siquiera intentar suavizarlo hizo que todo lo que había sospechado se sintiera aún más sombrío. Emma sacudió la cabeza, la desesperación creciendo en su voz. Podemos encontrar otra manera, insistió. Quizás todavía podamos convencer a Clare. Quizás papá pueda hablar con ella. Está siendo irrazonable. Eso es todo. Se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Díselo, exigió. Dile que lo reconsiderarás. Dijiste que querías a papá. No puedes estar dispuesta a arruinar toda mi boda por una cabaña. Es una locura. Sostuve su mirada. No levanté la voz. Ya he dado mi respuesta, dije en voz baja. La cabaña no es parte de esta boda. Jonathan exhaló con una risa aguda y amarga. Ahí está, dijo, claro y simple. Volvió a mirar a Emma. Tú impulsaste esto, dijo. Me dijiste que tu padre básicamente era dueño de la cabaña en todo menos en el nombre. Dijiste que Clare cedería si presionábamos lo suficiente. Dijiste que tu madre lo tenía controlado. Asintió hacia Lily. Y ahora, continuó, resulta que nada de eso era cierto. No hay activo, no hay palanca, nada con que trabajar. Emma lo miró boquiabierta. ¿Y qué? Dijo. Nos ajustamos. Recortamos algunas cosas. Esperamos otro año. Ajustamos el presupuesto. La gente hace eso todo el tiempo. Su voz se quebró en la última palabra. Jonathan la miró como si estuviera sugiriendo algo ofensivo. Esperar otro año, repitió. ¿Vivir en ese apartamento estrecho otros 12 meses? ¿Posponer el pago de mis préstamos porque quieres flores y manteles individuales personalizados? No eran solo flores, replicó ella. Y tus préstamos no son mi culpa. La miró durante un largo momento. Entonces algo en su expresión se hizo añicos por completo. No me apunté a esto, dijo. Las palabras quedaron suspendidas allí, pesadas y crueles. ¿Qué? Susurró Emma. ¿Qué acabas de decir? Jonathan se encogió de hombros como si toda la conversación le aburriera. No me voy a casar para meterme en un caos, dijo. No sin la estabilidad de la que hablamos. Sin cabaña, sin proyecto, sin ingresos extra, solo estrés y drama, y un padre que no puede evitar que su propia familia se desmorone. Lanzó una mirada mordaz a mi padre que lo hizo estremecerse. Emma lo miró como si la hubiera abofeteado. Me estás dejando, dijo lentamente, como si estuviera probando la forma de las palabras. ¿Por esto? Por la realidad, corrigió él. Quizás tu familia pueda permitirse ignorar los números. Yo no. No voy a atarme a una situación en la que cada promesa se desmorona en el segundo en que alguien muestra agallas. No se me escapó a quién se refería con alguien. Emma lo alcanzó entonces, sus dedos rozando su manga. Jonathan, por favor, dijo. Podemos arreglar esto. Hablaré con Clare. Haré que lo vea. Él dio un paso atrás. Ya he terminado de intentarlo, dijo. Quería una asociación, no un desastre. Se dirigió hacia la puerta sin otra palabra. Emma emitió un pequeño sonido roto, mitad sollozo y mitad incredulidad. Dio un paso tras él, luego otro, pero era como si sus piernas no la llevaran hasta el final. Él abrió la puerta, el aire frío entró de golpe, y luego se fue. El crujido de sus botas en la nieve se desvaneció por las escaleras. Luego, el sonido de su coche arrancando llegó al silencio. La puerta se cerró sola. Por un momento, no pude moverme. Me dolió el corazón por Emma de una manera que no esperaba del todo. Había sido cruel conmigo, codiciosa, arrogante. Sin embargo, al verla allí, vacía y aturdida mientras el hombre con el que planeaba casarse simplemente se marchaba, sentí una punzada de algo crudo y humano. Pero tampoco podía ignorar la verdad. Así es como se ve cuando construyes tu futuro sobre la propiedad y las suposiciones de otra persona y lo ves desmoronarse. Emma se dejó caer de nuevo en la silla como si sus huesos hubieran desaparecido.
Miraba la mesa, los papeles, la nada. Su rostro se había puesto pálido. Papá parecía completamente conmocionado. Había seguido la discusión con los ojos muy abiertos, su atención saltando entre Emma y Jonathan como un espectador en un partido para el que no se había entrenado. Ahora se volvió hacia Lily. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, su voz cruda. Lily todavía estaba a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro tenso. Había visto a Jonathan irse sin decir una sola palabra. Sus ojos estaban en los documentos, no en Emma. Papá respiró hondo. ¿Realmente acaba de dejar a mi hija porque no puede robar una cabaña?, preguntó en voz baja. Había un temblor en sus palabras que me asustó más que su ira anterior. Lily finalmente lo miró. Su expresión era complicada, una mezcla de irritación, cálculo y algo parecido a la resignación. Es práctico, dijo. Quizás demasiado práctico, pero no se equivoca sobre el potencial de crecimiento. Este lugar podría haber asegurado a todos. ¿A todos quiénes?, preguntó papá. Seguía hablando en voz baja, pero cada palabra tenía un filo agudo ahora. ¿A todos en esta habitación o a todos los que consideras tu verdadera familia? Lily parpadeó. Mark, eso no es justo, comenzó. Él no la dejó terminar. No, dijo. No creo que, justo, haya sido parte de esto desde hace un tiempo. Señaló los documentos con una mano temblorosa. Me dijiste que esta cabaña era básicamente propiedad familiar, dijo. Me dijiste que Clare estaba siendo egoísta, que era hora de que madurara y compartiera. Lo hiciste sonar como si tuviera algún derecho sobre ella, pero mirando esto, mirando las fechas, lo que Alice escribió, lo que su madre escribió antes que ella, nada de eso era cierto. ¿Nada? Lily abrió la boca, la cerró y luego intentó de nuevo. Solo pensé, dijo, que sería mejor para todos si las cosas se consolidaran. Eso es todo. Papá la miró como si la estuviera viendo por primera vez, viéndola de verdad. Preguntó muy bajo, ¿planeabas vivir de esta cabaña en tu jubilación? ¿Era ese el plan? Casarte conmigo, contar la herencia de mi hija como nuestra y esperar que ella se sintiera demasiado culpable para decir que no. Sus ojos brillaron con ira. Eso es insultante, dijo. Me casé contigo porque no quería estar sola, porque lo pasábamos bien juntos. Porque necesitabas a alguien. Él asintió lentamente. Yo sí, dijo. Yo sí necesitaba a alguien. Y pensé que había encontrado una compañera, no a alguien que se parara en mi cocina y me convenciera de echar a mi propia hija del porche en Nochebuena, para que su cabaña fuera más fácil de tomar. Emma emitió un pequeño sonido, encogiéndose como si las palabras la golpearan físicamente. Lily desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Tú fuiste quien le gritó, dijo. Yo no te obligué. No, dijo él, pero te paraste detrás de mí y me dijiste que era lo correcto. Me dijiste que Clare era dramática. Me dijiste que nos estaba frenando. Me dijiste que Jonathan podría ayudarnos a gestionar la cabaña para obtener ingresos. Fuiste muy clara sobre lo que querías, Lily. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿alguna vez fui yo lo que querías? ¿O siempre fue este lugar? Por un momento, nadie respiró. Lily lo miró de verdad, y vi que tomaba una decisión tras sus ojos. No disculparse, no reparar, sino cortar por lo sano. Cogió su bolso, lo levantó del respaldo de la silla y se pasó la correa por el hombro. Mark, dijo, su voz de repente fría y distante. No tienes nada propio que no pueda desaparecer con un mal mercado o una factura médica. Pensé que juntos podríamos construir algo más seguro. Si tu hija no coopera, es su derecho. Pero no tengo que quedarme para ver las consecuencias. Papá se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Así que eso es todo, dijo. Sin cabaña, no hay tú. Ella se encogió un poco de hombros. Eres un buen hombre, dijo. Pero no estoy en un punto de mi vida en el que el amor solo sea suficiente. Sin este activo, no aportas mucho a la relación, Mark. Lo siento. ¿Es la realidad? No lo sentía, ni un poco. Caminó hacia la puerta, la abrió y salió al frío sin mirar atrás.
El sonido del motor de su coche resonó por el camino de entrada un minuto después, y luego se desvaneció en el silencio de los árboles. La cabaña quedó muy silenciosa después de eso. Emma se sentó encorvada, mirando al suelo como si no pudiera comprender que Jonathan y Lily la hubieran abandonado en la misma mañana. Mi padre estaba de pie cerca de la mesa, una mano agarrando el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus ojos brillaban, pero no caían lágrimas. Miró la puerta vacía durante mucho tiempo. Luego volvió a mirar los papeles. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Vi que todo le caía encima de golpe. No solo que se había equivocado con la cabaña. No solo que me había hecho daño, sino que las personas que había elegido por encima de mí lo habían estado usando como un puente hacia algo que querían. Que una vez que el puente dejó de llevar a alguna parte, no dudaron en marcharse. Por primera vez desde que todo esto comenzó, mi padre parecía verdaderamente solo. Y no tuve que decir una sola palabra para que entendiera exactamente por qué. Mi padre se quedó allí, en el silencio de la cabaña, mirando la puerta vacía por donde Lily había salido y el lugar por donde Jonathan había desaparecido bajando los escalones nevados. Emma estaba sentada, encogida sobre sí misma en la mesa, su respiración superficial y temblorosa. La luz de la mañana a través de las ventanas parecía demasiado brillante para la pesadez de la habitación. Podía sentir sus ojos desviarse hacia mí de nuevo, pero no le devolví la mirada. No por crueldad, solo por agotamiento. Todo en esa cabaña se sentía roto, y ninguna de las piezas me correspondía a mí arreglarlas. Finalmente, se aclaró la garganta. Fue un sonido suave, del tipo que solía hacer cuando se sentía incómodo y trataba de ganar unos segundos antes de hablar. Pero esta vez, sonaba más viejo, desgastado. Clare, dijo, pero no siguió nada, como si la segunda mitad de la frase se le hubiera escapado de las manos. Recogí la carpeta de la mesa, la cerré y la sostuve contra mi pecho. No dije nada. Todavía no. El peso de este momento era lo suficientemente pesado sin que yo añadiera más. Papá miró a Emma, luego a mí de nuevo. Exhaló por la nariz y sacudió un poco la cabeza. Nunca pensé, dijo en voz baja, que llegaría a esto. No había ira en su voz, ni agudeza, solo confusión, dolor y algo más debajo. Algo parecido a la humillación. Caminé hacia la puerta, agarrando el pomo, lista para salir a tomar un poco de aire. Antes de que pudiera abrirla, volvió a hablar, esta vez más alto, como si las palabras le hubieran estallado antes de que pudiera perder el valor. Clare, por favor, solo espera. Me quedé quieta, mi mano todavía apoyada en el metal frío. Intentó de nuevo. Clare, lo siento. Las palabras eran delgadas y temblorosas, pero eran reales. Me volví lentamente para mirarlo. Tragó con dificultad. He estado sentado aquí, dijo, mirando los papeles que trajiste, escuchando lo que dijo Mary, viendo lo que hicieron Lily y Jonathan. Y no dejo de pensar en la Nochebuena, en cómo me paré detrás de esa puerta y te grité como si fueras una extraña. Su voz se quebró en la última palabra. Cerré los ojos por un momento. Papá se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando se sentía perdido. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no en edad, sino en certeza. Todos esos años de tratar de remendar una nueva familia se habían derrumbado frente a él. Pensé, dijo, que mezclar familias significaba hacer sacrificios. Quería que todos se llevaran bien. Quería una vida en la que Emma se sintiera aceptada, donde Lily fuera feliz, donde las cosas no se sintieran vacías sin tu madre. La mención de mi madre hizo que algo se retorciera en mi estómago, suave y doloroso. Continuó, Lily me dijo que la cabaña debería compartirse. Dijo que evitaría discusiones en el futuro. Dijo que uniría a todos. No vi lo que realmente estaba haciendo. Se frotó la frente. Nunca imaginé que presionaría a Emma y Jonathan para que se involucraran. Nunca imaginé que ella. Se detuvo, incapaz de encontrar una palabra que encajara. Le dejé sentarse en ese silencio durante unos segundos. El viento hizo sonar una rama suelta afuera. Emma emitió un pequeño sonido roto, pero no levantó la cara de sus manos. Finalmente, dije, papá, tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. Mi voz no tembló. No se alzó.
No fui cruel, solo honesta. Él asintió de inmediato, casi demasiado rápido, como si hubiera estado esperando que dijera exactamente eso. Lo sé, susurró. Sé que sí. Te presioné. Escuché a las personas equivocadas. Me dejé creer cosas que eran más fáciles que enfrentar la verdad. Y te hice daño. Te hice mucho daño. La crudeza de aquello me hizo un nudo en la garganta. Me di la vuelta por un momento y miré por la ventana el lago, congelado en una capa de cristal pálido. Papá respiró lentamente. No puedo pedirte que me perdones, dijo. No ahora. Quizás nunca, pero quiero que sepas que lo veo. Todo. Estaba ciego, y me avergüenzo de lo rápido que dejé que otras personas me convencieran de que tú eras el problema. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No curación, todavía no, pero un nudo que había estado demasiado apretado finalmente se había aflojado. Volví a la mesa y dejé la carpeta. Emma sorbió por la nariz, su cara roja y surcada de lágrimas, pero no habló. Papá se hundió en la silla frente a ella, sus hombros caídos con un peso que nunca le había visto llevar. Se miró las manos, dándoles la vuelta como si no las reconociera. Debería haberte protegido, dijo en voz baja. En lugar de eso, dejé que personas que apenas te conocían te pintaran como egoísta, y les creí porque era más fácil que ver lo que querían de mí. Saqué la silla al final de la mesa y me senté, dejando un espacio entre nosotros, sin rechazarlo, sin abrazarlo. Solo un lugar donde la conversación pudiera vivir sin presión. Papá me miró, con los ojos cansados pero firmes. No quiero perderte, dijo. Ni por esto, ni por nada. Sostuve su mirada. No me perdiste, dije. Pero rompiste algo. Llevará tiempo ver cuánto se puede reparar. Sus ojos brillaron, pero parpadeó rápidamente para evitar las lágrimas. Tiempo, dijo. Puedo vivir con eso. ¿El tiempo es justo? Emma finalmente levantó la cabeza. Su voz se ahogó. Dios, ¿qué se supone que debo hacer? Él extendió la mano sobre la mesa y colocó una mano sobre la de ella. A pesar de todos sus defectos, también la quería. Siempre lo había hecho. Ese nunca fue el problema. ¿Lo resolveremos?, murmuró. Pero no robándole a alguien más. No fingiendo que las cosas nos pertenecen cuando no es así. Emma se secó las mejillas con el dorso de la mano. Asintió, aunque todavía parecía que todo su mundo se había derrumbado. Quizás lo había hecho, pero era un mundo construido sobre cimientos inestables, y ese colapso era inevitable. Me levanté, sintiendo la tensión de toda la mañana en mis huesos. Papá también se levantó, acercándose a mí con vacilación, como si temiera que yo me estremeciera. Volvió a decir mi nombre. Clare. Gracias por no irte. Dejé escapar un lento suspiro. No me voy a ir, dije. Pero las cosas no volverán a ser como antes. No inmediatamente. Quizás nunca. Tienes que entender eso. Sus hombros cayeron, aceptándolo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y quiero ganarme cualquier lugar que me quede en tu vida. No tomarlo, ganármelo. Cogió su abrigo, no para irse, sino para salir a tomar aire. Se notaba que lo necesitaba. Yo también. Antes de abrir la puerta, hizo una pausa y volvió a mirar la cabaña, no con codicia, no con arrogancia, sino con dolor y claridad. Tu madre quería que esto fuera tuyo, dijo. Y tenía razón. Siempre vio más allá que yo. La verdad de esa frase me atravesó. Salió, el aire frío rodeándolo. Emma permaneció sentada, mirando sus manos, y yo me quedé en la puerta por un momento, dejando que el frío tocara mi cara, dejando que mi corazón se asentara alrededor de la forma de algo que aún no era perdón, pero que ya no era rabia. No darle la espalda, no correr a remendar las cosas, solo quedarme en el medio, dejando que la realidad respirara. No era una resolución, todavía no, pero era el comienzo de una. No un nuevo comienzo perfecto, no un reinicio mágico, solo el primer pequeño paso lejos del daño y hacia algo más honesto. Las semanas después de ese día en la cabaña se movieron a un ritmo extraño. La vida no se detuvo solo porque mi familia había explotado frente a mí.
Todavía tenía plazos, listas de la compra, facturas en la encimera. Pero por debajo de lo ordinario, algo dentro de mí se estaba reorganizando. Comencé a volver a la cabaña los fines de semana de nuevo. Al principio, se sentía casi mal conducir por esa carretera sinuosa, como si me estuviera colando en un lugar que había sido arrastrado por demasiadas discusiones. Pero una vez que los árboles se cerraron alrededor del coche y el lago apareció a la vista, una calma familiar se apoderó de mí. Las nuevas cerraduras hicieron un clic sólido cuando giré la llave. El sistema de seguridad sonó cuando lo desactivé. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los respaldos de las sillas, los bordes de los marcos de las fotos y la repisa de la chimenea donde mi madre solía alinear velas perfumadas en invierno. La cabaña se sentía tranquila, pero no vacía. Se sentía como si hubiera tomado una larga y profunda respiración después de meses de ser observada como un premio. Un sábado por la tarde, estaba en la pequeña cocina y miré por la ventana el patio cubierto de nieve. Una ardilla cruzó corriendo la barandilla del porche. El cielo era de un gris pálido. El mundo exterior era simple y quieto. Dentro de mi cabeza, sin embargo, algo seguía dando vueltas una y otra vez. La cabaña estaba a salvo ahora. El papeleo estaba claro. Las cerraduras eran nuevas. Las personas que querían tomarlas se habían mostrado y se habían marchado. Entonces, ¿qué iba a hacer con ella? Mi madre no me había dado este lugar para que pasara mi vida protegiéndolo como un museo. Quería que fuera un refugio, sí, pero también quería que tuviera un futuro, uno real. De vuelta en Denver esa semana, extendí mis finanzas sobre la mesa de mi cocina, extractos bancarios, ahorros, una estimación aproximada de lo que valía la cabaña ahora después de todas las mejoras que mi madre había hecho y el trabajo que yo había realizado a lo largo de los años. Mis ojos seguían desviándose hacia el cuaderno de bocetos en el borde de la mesa, el que estaba lleno de dibujos, tableros de inspiración y pequeños planes de diseño de interiores con los que había estado jugando desde mis veintitantos. Siempre había querido abrir un estudio de diseño, uno pequeño, algo que se centrara en hogares reales para personas reales, no en reportajes de revistas brillantes. Nunca lo había hecho porque se sentía irresponsable, arriesgado, indulgente. Ahora, después de ver a otras personas intentar reclamar lo que era mío, me di cuenta de lo extraño que era eso. Había tenido miedo de usar mis propios activos para construir mi propia vida, mientras que otros habían estado ansiosos por usarlos para construir la suya. Esa comprensión aflojó algo en mí de nuevo. Unos días después, entré en una pequeña sucursal de una cooperativa de crédito local en Denver con una carpeta ordenada bajo el brazo. La empleada de la recepción sonrió y preguntó cómo podía ayudar. Le dije que quería hablar con alguien sobre una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Dije las palabras con calma, como si me pertenecieran, porque así era. No estaba hipotecando mi futuro para rescatar a nadie más. Estaba pidiendo un préstamo con cuidado contra un activo que era completamente mío para invertir en algo con lo que había soñado durante una década. La oficial de préstamos era una mujer de mediana edad con ojos amables y un comportamiento práctico. Revisó mis documentos, hizo preguntas sobre mis ingresos, mis planes y la cabaña. Hablamos de límites, intereses y seguridad. No hubo nada dramático al respecto, ni manipulación, ni presión, solo información y opciones. Para cuando me fui, el proceso estaba en marcha. No estaría agotando el capital, solo usando una pequeña porción como herramienta. Suficiente para firmar un contrato de arrendamiento en un modesto espacio comercial y cubrir los costos iniciales de un pequeño estudio de diseño de interiores en Denver. Suficiente para comprarme una oportunidad. Conduciendo a casa, sentí algo que mi madre habría reconocido. No venganza, no victoria. Orgullo. Casi podía oír su voz en el asiento del copiloto diciéndome que este era exactamente el tipo de decisión que esperaba que tomara, reflexiva, legal, independiente, arraigada en lo que era nuestro, no en lo que nadie más reclamaba. Mientras mi futuro tomaba forma, la vida de mi padre se volvió más tranquila. Lily sacó sus cosas una semana después de ese día en la cabaña. No hubo una pelea dramática por lo que oí, ninguna gran escena. Simplemente empacó su ropa, su perfume y las fotos enmarcadas de ella y Emma, y se fue. Si extrañaba la casa o a mi padre, nunca lo demostró. Emma envió un mensaje corto. Decía que necesitaba tiempo y me pedía que no la contactara por un tiempo. Respeté eso.
No estábamos listas para hablar y forzar una conversación no cambiaría lo que había sucedido. Mi padre se quedó solo en la casa. La primera vez que me llamó después de eso, fue tarde un miércoles por la noche. Estaba sentada en mi sofá en pijama mirando muestras de pintura para el estudio. Su nombre iluminó mi teléfono y mi estómago dio un vuelco familiar e incómodo. Contesté de todos modos. Su voz sonaba diferente, más áspera, un poco más lenta, como si cada palabra tuviera peso. Preguntó cómo estaba. No sobre la cabaña, no sobre el dinero, sobre mí, mi trabajo, si estaba durmiendo, si comía algo más que tostadas y café. Solo entonces habló de sí mismo. Dijo que la casa estaba demasiado silenciosa. Lily se había llevado todos los pequeños ruidos con ella, y él se quedó con el tipo de silencio que hace que un hombre piense en todo lo que ha hecho mal. Dijo que seguía viéndome en su porche esa noche de diciembre, sosteniendo ese postre en mis manos mientras él gritaba a través de la puerta. Dijo que lo sentía, no como una frase para conseguir algo, solo como un hecho. No le dije que todo estaba bien. No lo estaba. No le dije que lo perdonaba. Aún no había llegado a ese punto. Le dije que lo escuchaba, que su disculpa importaba, que la curación llevaría tiempo. Hablamos así durante unas semanas. Llamadas cortas, pequeños seguimientos, sin hablar de Lily o Emma a menos que él las mencionara. E incluso entonces, no hurgaba en la herida. El perdón, me di cuenta, no es un premio que le das a alguien después de que dice las palabras correctas. Es un proceso por el que caminas a tu propio ritmo, manteniendo tus propios límites. Aproximadamente un mes después, me preguntó si me encontraría con él para desayunar. Solo nosotros, dijo. Nadie más. Un restaurante cerca de tu casa. Dije que lo pensaría. Luego le devolví la llamada al día siguiente y le dije que sí. El restaurante era uno de esos lugares antiguos que olían a café, tocino y panqueques, sin importar la hora del día. Cuando entré, él ya estaba en un reservado junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza como si necesitara su calor para mantenerse entero. Cuando me vio, se levantó demasiado rápido y casi golpea la mesa. Habría sido gracioso en cualquier otra vida. Nos sentamos. La camarera sirvió café. Durante unos minutos, hablamos de cosas pequeñas. El tiempo, mi trabajo, su dolor de espalda, la forma en que el vecindario estaba cambiando. Luego dejó su taza y me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Estoy orgulloso de ti, dijo. Realmente orgulloso. No solo de lo que hiciste en la cabaña, aunque eso requirió más coraje del que he mostrado en años, sino de la mujer en la que te has convertido. Independiente, valiente, clara. Se me hizo un nudo en la garganta. Continuó, y estoy agradecido de que no me cerraras la puerta para siempre. Lo habría merecido. Lo sé. Gracias por no rendirte con tu tonto y viejo padre. Las palabras no fueron perfectas. Se equivocó un poco en el orden. Su voz se quebró. Pero eran verdaderas. No extendí la mano sobre la mesa y arreglé todo en un solo momento. La vida real rara vez funciona así. Lo que hice fue sonreír, pequeña pero real, y decirle que me alegraba de que hubiera llamado. El desayuno no fue mágico. Todavía decía cosas que me hacían poner los ojos en blanco internamente. Todavía sentía destellos de ira a veces, pero también hubo momentos de risas compartidas, recuerdos de mi madre que nos ablandaron a ambos, pausas honestas donde admitimos que no sabíamos las palabras correctas. Cuando nos abrazamos en el estacionamiento después, fue como abrazar a un hombre que lo estaba intentando, no a un hombre que creía que se le debía el perdón. Para mí, eso fue suficiente para ese día. Esa noche, volví a la cabaña. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. El aire me mordía las mejillas cuando salí del coche. Abrí la puerta, apagué la alarma y entré en la calidez familiar de la pequeña sala de estar. Caminé hacia la ventana y la abrí unos centímetros, dejando que entrara el aire frío de la noche. El aroma a pino y nieve se mezclaba con el olor a madera vieja y el leve rastro de la vela favorita de mi madre que aún persistía en las grietas. Me quedé allí mucho tiempo, mirando la línea oscura de los árboles y el pálido brillo del lago helado. Esta pequeña cabaña había sido el centro de una tormenta que nunca pedí.
La gente había intentado usarla como una herramienta, una moneda de cambio, un atajo. La habían visto como algo que debía ser capturado. Pero nunca fue solo una cosa. Eran las manos de mi abuela lijando la barandilla del porche. La risa de mi madre flotando desde la cocina. Mis propias lágrimas de adolescente empapando el viejo sofá después de mi primera ruptura. Eran 3 generaciones de mujeres construyendo silenciosamente algo sólido en un mundo donde las cosas sólidas son raras. Y ahora era mi ancla, mi palanca, el lugar al que podía volver mientras construía una nueva vida en la ciudad, usando su valor para invertir en mis propios sueños en lugar de financiar los de otra persona. Sonreí sola en esa pequeña y cálida habitación. No había perdido a mi familia. Había perdido a las personas que nunca me vieron realmente como familia en primer lugar. Mi padre y yo estábamos empezando de nuevo, no desde la fantasía de quienes deseábamos que fuéramos el uno para el otro, sino desde la verdad de quienes éramos en realidad. Con defectos, heridos, intentándolo. Emma y yo todavía estábamos distantes. Quizás algún día habría espacio para una conversación más tranquila. Quizás no. De cualquier manera, ya no me sentía responsable de arreglar sus elecciones. Lily y Jonathan se habían ido. Podían buscar otra oportunidad en otro lugar. Quienquiera que eligieran a continuación, esperaba que esa persona tuviera límites más claros que los que mi padre y yo habíamos tenido una vez. En cuanto a mí, tenía una llave en la mano, mi nombre en una escritura, una línea de crédito establecida en un pequeño banco de Denver, y un contrato de arrendamiento esperando ser firmado en un pequeño estudio de diseño cerca de una calle llena de gente llevando café y posibilidades. Mi venganza, si quieres llamarla así, no fue ver sufrir a nadie. Fue negarme a ser utilizada, mantenerme firme en mi propia historia, proteger lo que era mío y luego usarlo para construir un futuro del que pudiera estar orgullosa. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Dime en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde estás escuchando.